a su co-conductor, al amigo Aspajo, muy buenas noches. Realmente, en primer lugar, saludar y felicitar el debate que están teniendo en el programa, que me parece que es lo más saludable. No necesariamente todos tenemos que coincidir en una idea, en un sueño, en un proyecto, en una ilusión. Y eso es lo más saludable. Saludar en primer lugar la contradicción que tienen ahí tanto Hugo como Edgardo. Y es bueno eso, es bueno saber que después de todo, nada se logra de un momento a otro, todo es un proceso, y hoy sobre todo en este mundo globalizado, en este mundo complejo en el que vivimos ahora, en nuestra sociedad política peruana, es mucho más complicado todavía avanzar en cuanto a las metas, los objetivos que se traza como ciudad, como provincia o como región. Lo que yo más bien quisiera es solamente exhortar que todo se puede lograr, pero cuando hay en primer lugar planificación. Si no planificamos nada y no tenemos las metas, los objetivos claros, no vamos a llegar nunca a esa meta. Menos si estamos, bueno, de alguna manera desorientados, divididos, o solamente con nuestras autoridades, tanto las anteriores como las actuales, que tal vez no hayan definido cuál es el norte que quieren para Yurimaguas, para la provincia de Alto Amazonas en particular. Yo rescato en cuanto a tal vez esta contradicción que tienen ustedes, ¿no? De que la futura, ya sea región o departamento de Alto Amazonas, creo que sería la solución a N problemas que tiene la provincia. Sé que tenemos problemas en el plano judicial, en cuanto a la administración de justicia me refiero. Dependemos de Iquitos o dependemos de Loreto, en este caso, disculpen, de San Martín, dependemos, y no me parece razonable. Y cuando expresas, Hugo Alberto, respetuosamente te digo, bueno, que esto no se puede lograr, pero cuando tenemos realmente las estrategias, las herramientas y sobre todo una direccionalidad política de saber hacia dónde queremos ir. Profesor Vargas Milo, vea, tenemos casi más de 4 o 5 años, por ejemplo, queriendo cerrar el límite entre Loreto y San Martín, y aún hay problemas todavía. Es decir, estos problemas van a existir hoy y mañana. Entonces, ¿cuándo comenzamos este proceso? En primer lugar, comenzaríamos nosotros primero ordenándonos como Alto Amazonas, con un liderazgo político-social de quien conduce la provincia. Y en esto creo que habría que hacer una saludable y a la vez apremiante llamada de atención a las autoridades que hoy dirigen la provincia, partiendo del señor alcalde, ¿no es así? En saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, ¿no? Y con quiénes nos vamos. Hoy tenemos sobre todo el padrino como presidente regional del alcalde, que debería empujar todos los sueños, los anhelos casi históricos de Alto Amazonas. Yo creo que en esa perspectiva, en primer lugar, tendría que el alcalde tal vez hacer una especie de alianza o una cruzada estratégica con todos los que tienen el poder político y representando a nuestra provincia Alto Amazonas. Tenemos primera vez 3 congresistas que representan, si no son yurimagüinos, de alguna manera representan a Yurimagos, Alto Amazonas. La señora Torres, el señor Saavedra, el doctor, tengo entendido que es Celis, han salido de aquí y han tenido el voto mayoritario de Alto Amazonas y de seguro también apoyado por las demás provincias de la región. Ellos son los primeros responsables en que tendrían que, bajo el liderazgo del alcalde y un frente de defensa que ojalá tendría el nivel, la catadura, el talante de poder conjugar a todas estas fuerzas políticas en función a qué es lo que queremos para Alto Amazonas. Es cierto que necesitamos salidas por Moyobamba, podemos tal vez inclusive seguir soñando en la salida por Lamas, con Pamasto Lamas y lo que sea, pero definamos esto y hagamos que todos conjuntamente, como hacen los sanmartinenses, sí, ellos todos se reúnen y conjugan el mismo verbo y saben finalmente hacia dónde van a ir. Y eso es lo que han hecho en los últimos 50 años. Pero le pregunto, profesor Vargas Milo, ¿por qué se exceptúa de estos temas de debate, de la proyección de la provincia, a los partidos políticos? ¿Dónde están los partidos políticos
que deben poner en agenda una línea de trabajo en función de lo que en su momento podía hacer cuando llegan al poder. Esto también es importante. No solo hay que poner al Frente de Defensa, no, que es una organización que agrupa a todos, los sindicatos, los gremios, pero ¿dónde están los partidos políticos? También allí debe plantearse una iniciativa de que lo que usted señala, nuestra visión de ser un nuevo departamento o una nueva región, ¿verdad? Definitivamente, coincido plenamente, Hugo Alberto, saber que todos los peruanos, sin distinción de ninguna naturaleza, tenemos una cuota de responsabilidad política y social en todo lo que se hace y lo que se deja hacer en nuestra población, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra región, en nuestro país. Todos tenemos una cuota de responsabilidad y los partidos políticos no están exentos de esta responsabilidad. Lamentablemente, el mercantilismo político que últimamente, en las últimas décadas, ha ido realmente arrastrando a la sociedad peruana, a hacer de que, bueno, hoy pues los partidos han perdido vigencia. ¿Por qué? Porque hoy, más que una filosofía, que un principio, que un dogma político partidario y saber qué es lo que quiere ese partido para su jurisdicción, hoy lo que se está primando lamentablemente es la organización de consorcios o asociaciones empresariales para apoderarse del poder político y usufructuarse inclusive indebidamente de las arcas del Estado. En la dimensión o en el nivel en que se encuentren, sean distritos, sean provincias, regiones y el país entero. Yo creo que es el momento, qué bueno, Hugo, y desde mi perspectiva como persona y también como todos somos animales políticos, poder siempre aportar estas ideas. Por ello es mi atrevimiento de haberte llamado y gracias por permitirme ingresar y compartir en este debate que debemos, en primer lugar, tratar de orientarnos y ubicarnos bien, qué es lo que queremos, hacia dónde. No mezclar tantos temas. Por ejemplo, el tema, se trata el tema portuario, se ha tratado o se ha estado conversando en estos minutos sobre el tema de carreteras, se está hablando del aeropuerto, se está hablando en función del eje transversal que debe ser el desarrollo de la provincia, que es la interconectividad. Ese eje primordial, transversal, la interconectividad, abarca el tema de carreteras, abarca el tema de puertos, abarca el tema de aeropuerto, abarca el tema de las telecomunicaciones, cómo nos integramos con la región, con el Estado, con el país, y esas cosas realmente deben tener una matriz de saber cómo planificamos, qué estamos haciendo, cuánto tiempo hemos perdido y no hemos logrado nada, o estamos logrando las cosas pero casi a migajas, y eso forma parte de la incompetencia de repente de quienes han liderado la provincia y sobre todo la región, que no hemos tenido la capacidad de, tal vez, de enfrascarnos en los ideales que queremos nosotros como provincia. Qué pena que si nosotros como capital Yurimaguas, la provincia de Alto Amazonas, no logramos tener esa visión hacia dónde queremos ir. ¿Qué podemos esperar tal vez de Santa Cruz, de Lagunas, de Jeveros, de Balsapuerto? Yo creo que es la hora de que nuestro alcalde y las autoridades que hoy tienen ese privilegio de ser autoridades, hagan un momentito de reflexión y sepan en primer lugar qué es lo que queremos, no solamente satisfacer apetitos políticos, partidarios o de grupos de poder, de grupos empresariales que han tomado el poder y usufructarse de eso, sino de saber qué es lo que quiere, porque igual la historia siempre nos va a juzgar. Yo tengo la mejor intención, ojalá pronto, Hugo Alberto, salir desde una tribuna, tal vez en tu medio, y hablar de estos temas, no meramente de temas electoreros, que para mí es prácticamente un mercadillo. Tenemos que hablar de la política, pero en mayúsculas y sobre todo en negritas. Tenemos que hablar de la política con propiedad, en esencia. ¿Qué es la política? Es sacar adelante a toda nuestra población desde nuestra perspectiva de ciudadanos, de funcionarios, de políticos, de autoridades, pero con la mejor intención de servir en la dimensión mayor, superlativa, hacia nuestras comunidades a las que representamos. Creo que eso es lo que nos queda ahora, y bajo esa perspectiva estaremos caminando pronto, Hugo Alberto, desde profesor, tal vez profesor Vargas Milo, medio de comunicación.
profesor Vargas Gamilo, buenas noches, Edgardo Aspajo. Bueno, usted tiene toda la razón y prácticamente dentro de su opinión, pues, se está poniendo a mi lado para darle un buen debate a Hugo Alberto, ¿no? Definitivamente, yo que debatía con Hugo Alberto y que no comparto su posición es que cuando él dice, estamos soñando, ¿cuándo vamos a iniciar? Siempre el problema es, como usted lo dice, si vamos a iniciarlo, iniciamos, pero ya con un orden y definamos por dónde iniciamos. Por ejemplo, todo lo que es interconexión, que compete interconexión vial, terrestre, aérea, acuática, definamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de Iquitos debería mirarle a Alto Amazonas si es que quiere dejar de ser una isla que no esté conectada terrestremente con el resto del país. Por acá tienen que venir. Y ellos también tienen que definir. Si no lo pueden definir, pues tenemos que ir por una región autónoma, como le digo. Yo lo pongo como ejemplo, profesor, para contrarrestar, digamos, la posición de Hugo en alguna forma, cuando dice, pero ¿cuándo estamos pensando en vacío? El proyecto integral del agua, si lo tomamos como ejemplo, cada 4 años han peleado, se han peleado, han robado, no lo han robado, pero han avanzado y ahorita solamente depende de que Dina Boluarte apriete el botón, inyecte el dinero y se inicia. Pero tenemos que iniciarlo, tenemos que iniciar ya la pelea por el aeropuerto, si queremos empezar por el transporte aéreo o nos vamos por la interconexión, ver una vía alterna, por ejemplo, que no sea necesariamente solamente esta carretera que tenemos actualmente, ver otra vía menos riesgosa que se está aperturando el tema por Moyobamba. Hay muchas cosas que tenemos que verlo, pero tenemos que iniciarlo. Si nunca vamos a iniciar nada, estamos jodidos. Cada 4 años no alcanza pues para proyectos, macroproyectos, pero cada 4 años le podemos sumar y de aquí a 16, 20 años ya tenemos un tremendo aeropuerto, ya tenemos una interconexión para toda la provincia, incluyendo la región, desde Iquitos venir por acá, pero tenemos que iniciar, nadie quiere iniciar nada. Vea, mi estimado Edgardo, yo entiendo en primer lugar, saludo, ¿no? Y saludo sinceramente. Te lo digo, es saludable que ustedes tengan contradicciones, porque esas contradicciones van a ayudarnos en primer lugar, a ubicarnos bien, dónde estamos, qué es lo que queremos, qué estamos visionando y hacia dónde nos vamos a ir. Yo siempre dije hace años de que es de tontos a veces pensar todos igual, porque pareciéramos que estaríamos cortados con la misma tijera, y no es así. El ser humano por naturaleza es diferente, somos diferentes, pero debemos todos conjugar hacia un mismo objetivo, hacia una meta como altoamazonenses. Y en función a ello, yo, por ejemplo, puedo hacer reflexión, puedo hacer memoria, puedo hacer historia, cuando digo, Hugo Alberto, que tú eres testigo. No sé si en ese entonces estaba el amigo Aspajo, pero el 2003, 2004 empezamos una gesta tremenda, un grupo de ciudadanos, de dirigentes, y yo en medio de ellos logramos precisamente armar una plataforma de lucha de Alto Amazonas, que ningún alcalde se había propuesto, se había atrevido, o había tenido tal vez la actitud de decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Nosotros elaboramos una plataforma de lucha que de seguro estaba mezclado los temas locales, regionales y nacionales, pero cada uno tenía su estamento a quien reclamar. Y nosotros trazamos una plataforma de aproximadamente 16 puntos, donde están considerados ya casi la mitad que se ha logrado, como la interconexión energética, la carretera Yurimaguas-Tarapoto, el asfaltado, el tema del hospital, el tema de la Universidad Autónoma de Alto Amazonas. Logramos varias cosas más que de repente ahorita yo no puedo, el tema del puerto inclusive. Se trataron esos temas que se han ido logrando progresiva, paulatinamente. Nadie puede decir que los que estuvimos en ese momento hemos logrado todo ni la mitad. Si no ha sido la conjunción de los esfuerzos de algunas autoridades, algunos dirigentes que han ido pasando, como nadie es eterno, todo tenemos que ir rotando, y se han ido logrando todos estos propósitos. Pero ahora tenemos que hacer que después de 20 años nos ubiquemos nuevamente. ¿Qué estamos teniendo ahora? Lo que se logró hace 20 años, ¿hoy es suficiente o tenemos que replantear, reprogramar, hacer una reingeniería en lo que quiere Yurimaguas, Alto Amazonas, de aquí a 50 años como mínimo para adelante? La ciudad puerto de Yurimaguas
¿A quién bendito sea le interesa el que el presidente Toledo, quien haya sido o sea ahora como político, no nos interesa, pero lo que yo quiero rescatar es de que él sacó un decreto, no sé si fue un decreto supremo o de qué naturaleza, declarando a Yurimaguas como la ciudad puerto, como lo tiene Italia, su Venecia. Esa es Yurimaguas como la ciudad puerto en no solamente Yurimaguas, naturalmente lo es Iquitos, lo es Pucallpa, lo es algunas otras ciudades de nuestro oriente peruano, pero ¿cómo capitalizamos nosotros ese logro que nos había dado prácticamente gratuito Toledo en ese entonces? Ninguna autoridad se ha percatado o se ha tenido la molestia de saber cómo sacar provecho, cómo capitalizamos nosotros esa ley. Ninguno lo ha hecho. Ni en el Frente de Defensa se habla de estas cosas, no se habla del tema del aeropuerto, no se habla de cosas trascendentales, están cosas a veces muy paganas, muy circunstanciales, que ocurren solamente el tema energético u otro temita por ahí, y no es así. Tenemos que aprender a planificar ya. Lo han dicho los orientales y los occidentales, que sin planificación no vamos a avanzar, y eso es creo que el momento en el que nosotros como nuestras autoridades deben escuchar. Y ser autoridades en primer lugar es saber escuchar más que a veces avanzar sin saber a dónde vamos. Lamentablemente, profesor Vargas Milo, estamos desunidos. Mientras estamos desunidos, cada uno hace por su lado. Usted ha señalado, no hay frente de defensa, hay uno, otro por acá, otro registrado, otro no registrado. Pero también habrá que tomar nuevamente, le reitero, a los partidos políticos, a los gremios, a los sindicatos, pero también a la universidad. Ahora tenemos nuestra universidad, ¿no?, que es la casa del conocimiento. Yo vuelvo a señalar, hace mucho tiempo, reitero, cuando asistía a un foro referente al tema del desarrollo nacional, y cada región tenía sus potencialidades, escuché claramente a un rector de la Universidad de San Agustín de Arequipa, dijo que la Universidad San Agustín de Arequipa es el que diseña el desarrollo económico y social de esa región. ¿Por qué aquí nuestra universidad no participa activamente en esos planes y objetivos que tienen que ver en la línea de lo que significa nuestra provincia, profesor Vargas Milo? Sí, Hugo Alberto, haciendo un parangón sobre el rol, la función, saber de que, bueno, en una comunidad, disculpa que me atreva a hacer esta comparación, en una comunidad, en un caserío, en un pueblito, la escuela es el centro del saber, la escuela es el centro de la luz, del conocimiento, y los comuneros, nuestros hermanos, nuestros paisanos, nuestros moradores, así lo toman, le tienen ese cariño, ese respeto, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros desde la ciudad, saber que ese centro del saber, del conocimiento, debe ser nuestras universidades, y no es solamente una, es cierto, una es nuestra, lo decimos así con orgullo, y los yurimagüinos, los altoamazoneses, porque con el esfuerzo nuestro es que se ha logrado crear a través de Víctor Isla, con todos los problemas, los errores que pueda, pero tenemos nuestra universidad. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Qué bueno que nosotros sabríamos capitalizar el tener esta herramienta, ya sea tecnológica o del conocimiento, para hacer que en ese lugar tal vez se puedan realizar las grandes cumbres, los centros de altos estudios, que nos permitan realmente a nosotros diseñar en primer lugar cuál sería el plan de desarrollo del mediano y largo plazo de nuestra provincia Alto Amazonas, como provincia o como tal vez como futura región o departamento. Estas cosas son elementales. ¿Y por qué tendría que cumplir este rol nuestras universidades, sea la autónoma, incluido también nuestra UNAP? No, pero te digo, ¿por qué no tanto me atrevo a asegurar que debería ser la UNAP? Porque lamentablemente ellos cumplen, bueno, en todo caso, perfiles, orientaciones o mandatos de Iquitos, pues, y de seguro que los de Iquitos no aceptarían o no colaborarían mucho en los propósitos que tendría Alto Amazonas, porque valgan verdades y hay que ser sinceros, el ego lamentablemente siempre, el egoísmo siempre se ha dado y se va a seguir dando. En función a eso, por ejemplo,
Ese rol debería cumplir nuestra UNA. ¿Y por qué? Porque antes teníamos el CEPLAN, el Centro de Planeamiento Nacional, el que realmente diseñaba cómo va a crecer el Estado, cómo van a crecer de repente las regiones o las macroregiones. Hoy ha perdido peso, hoy ha perdido presencia el CEPLAN y deben ocupar ese espacio, ese lugar nuestras universidades. Yo comparto plenamente en esa, tal vez en esa visión, esa alternativa que tenemos ahora para a raíz de la universidad poder nosotros con los jóvenes universitarios, con la visión que ellos tienen los jóvenes y con el espíritu juvenil, con el pundonor y la vehemencia que tienen los jóvenes y también conjugando con la experiencia de los que ya peinamos canas, de seguro, poder amalgamar las ideas, los conocimientos, los propósitos y lograr los mejores, tal vez, anhelos que tiene nuestra provincia Alto Amazonas. Profesor Vargas Milo, antes que terminemos este diálogo, vea, ayer hacíamos un parangón con nuestro colega Edgardo Aspajo, en el sentido, ¿cuántos años tenemos como país institucionalmente respetando las autonomías de los órganos de gobierno, de los poderes del Estado? Usted debe recordar el año 63, cuando llega Fernando Belaúnde al poder. Hay un golpe de Estado que interrumpe el año 68, pero antes de Belaúnde no había elecciones municipales. Los alcaldes se designaban a través del gobierno nacional. No había gobiernos regionales. Todo se manejaba desde Lima, desde el gobierno nacional, gobierno central, ¿verdad? Entonces, hemos ido caminando de a poco como país, en proceso más o menos 60 años más o menos, recién estamos llegando a lo que ya han avanzado países como por ejemplo de Europa y de América Latina, en el caso de Brasil, de Argentina, que nos llevan ventaja porque tienen otra visión de nación, inclusive Chile también. Sin embargo, aún seguimos siendo un proceso todavía como país, como república. Antes alguien decía que no somos una república, sino una republiqueta todavía. Bueno, lamentablemente igual nos duele aceptar esa definición o esa, tal vez ese adjetivo, pero a veces merecido. Y algo elemental, Hugo Alberto, todo parte de la cultura, de la educación de un país, de una región. Yo saludo, por ejemplo, la diferencia que tenemos culturalmente con nuestros hermanos sanmartinenses. Ellos tal vez tengan un poco más de identidad como región, como provincia, de identidad como propios lugareños de ese espacio territorial que son los sanmartinenses. Ojalá podríamos, desde mi posición de maestro, instarle a nuestras autoridades de educación que ya es hora que empecemos en primer lugar a diseñar y a planear en forma concienzuda cuál es el proyecto educativo provincial, llámese local, que es así la denominación, el PEL, el proyecto educativo local de Alto Amazonas. ¿Qué es lo que estamos realmente transmitiendo a nuestros niños desde el inicial, primaria y secundaria? Si en primer lugar nosotros de repente como maestros y nuestros niños no reciben lo elemental, que es saber querer primero a su tierra y a su cultura. Y esas cosas realmente nos ayudarían a mejorar en cuanto a saber la identidad del ciudadano yurimagüino, del ciudadano altoamazonense, amazónico, para saber qué es lo que realmente somos y hacia dónde vamos perfilando nuestro desarrollo, Hugo Alberto. Yo creo que estas cosas ameritan precisamente tal vez cumbres, cónclaves entre todos, unificar y sobre todo ir acortando nuestras diferencias de interpretación, tal vez de caracterizaciones, de egos que tenemos cada uno y sobre todo enfocar nuestra visión en qué somos como altoamazonenses. Yo me siento orgulloso de ser altoamazonense.
todavía tengo que darle mucho a mi ciudad, a mi provincia, y creo que estamos todavía en un espacio tal vez oportuno de hacerlo, Hugo Alberto. Desde la posición donde yo me encuentre como ciudadano, lo estaré haciendo, y espero que desde tu espacio televisivo, con Edgardo, vayamos haciendo de que el nivel, no solamente de cultura, sino desde la posición de los periodistas o comunicadores sociales, mantengan esa posición de ir contribuyendo a elevar el nivel cultural de nuestra población de Alto Amazonas. Yo les felicito por haber tratado este tema y continúen, pero sobre todo tratando cosas en forma especial y a veces no mezclando, porque a veces ahí se dilatan o se desperdician las ideas. Me agradaría en algún momento poder compartir con ustedes, tal vez exponiendo lo que yo hace 20 años hacía en el Frente de Defensa como secretario de planes y programas, conjugar con algunos profesionales como economistas, como arquitectos, como ingenieros, como... Me da gusto recordar, por ejemplo, a que en paz descanse al ingeniero Orlando Macarlupú, al arquitecto Carlos Villacorta, al economista Eleodoro Calixto, al propio ingeniero Montero Mori, y haber conseguido de ellos diseñar esto que en su momento nos sirvió para encaminar el desarrollo progresivo que hemos ido teniendo, pero que no es suficiente, Hugo Alberto. Tenemos que hacer cosas mucho más grandes, porque los altoamazonenses, no solamente, como dice nuestra bandera provincial, tierra de hombres trabajadores, una provincia fecunda, pero que tiene tierras fecundas de hombres trabajadores. Potencial humano, porque yo no comparto esa denominación de que el hombre es un recurso humano. No, nos tenemos que diferenciar del dinero y del material físicamente. El potencial humano es inmenso en Yurimaguas, solamente falta quien nos lidere y podamos amalgamar todo ese potencial en mayores logros superlativos para nuestra provincia, mi estimado Hugo Alberto. Muchas gracias, muy gentil, profesor Vargas Milo, por darnos su apreciación.